Hola con todos, en este video vamos a ver cuestiones básicas de confusión e interacción. Para ello tenemos que saber que la validez en estudios epidemiológicos se puede ver afectada por distintos factores, como la confusión, la modificación de efecto, que son lo que vamos a ver ahora, y otros que son sesgos de selección y de información, que no son parte de este curso. ¿A qué se refiere la palabra confusión en investigación? Supongamos en este ejemplo que queremos evaluar la asociación entre tomar café y sufrir de un infarto agudo al miocardio. Es probable que esta asociación se vea confundida por algún factor. Un factor confusor probable, por ejemplo, puede ser fumar. ¿Por qué? Porque puede ser que los que toman más café fuman más. Y los que fuman más, obviamente, tienen más riesgo a sufrir infarto al miocardio. Entonces, fumar, que está asociado con la exposición, que es tomar café, y a su vez causa el outcome, que es infarto, se convierte en un factor confusor, por el cual tenemos que ajustar. ¿Cómo se hace eso? Vemos por acá. Tenemos aquí una tabla de 2 por 2, siendo la exposición tomar café, sí o no, y siendo el outcome infarto de miocardio, sí o no. Entonces vemos que 500 personas toman café, 500 personas no toman café, pero que de las que toman café, 40 tuvieron infarto y 460 no tuvieron infarto. Y de las que no toman café, 10 tuvieron infarto y 490 no tuvieron infarto. Sacamos una medida de riesgo, en este caso el OR. El OR entonces, como habíamos visto antes, se define mediante la siguiente fórmula. Los extremos, o sea 40 por 490, entre los medios, o sea 10 por 460, que está aquí. Y nos sale 4.3. ¿Qué significa esto? Que el odds de tener un infarto al miocardio en los que toman café es 4.3 veces el odds de sufrir un infarto al miocardio en los que no toman café, lo cual nos da una medida del riesgo, que es 4 veces en los que toman café que en los que no toman café. Ahora, si nosotros creemos que fumar es una variable confusora, vamos a estratificar esta asociación. Por un lado tenemos el estrato 1, que son los no fumadores, y por otro lado tenemos el estrato 2, que son los fumadores. En cada uno hacemos otra vez la tabla de 2 por 2 entre tomar café e infarto al miocardio. Tomar café e infarto al miocardio. Estas dos subpoblaciones han sido sacadas de esta población grande. Es decir, en la población inicial, 40 tomaban café y tuvieron infarto al miocardio, ¿no? Pero de esos 40, 2 eran no fumadores, como se ve aquí abajo, y 38 sí eran fumadores. 38 más 2 suma 40. Y así en cada uno de los cuadrados, ¿no? Entonces se trata de la misma población. Pero vemos que al sacar el OR en los no fumadores, aplicamos la fórmula 2 por 472 entre 8 por 118 y nos da 1. Y en los fumadores aplicamos otra vez la fórmula 38 por 18 entre 2 por 342 y nos da nuevamente 1. Es decir, el OR ajustado es igual a 1. El OR crudo era igual a 4.3. ¿Por qué hay tanta diferencia? Este OR de 1 significa que no hay ninguna asociación, cuando acá teníamos que la asociación era de 4.3. Ahora, ¿por qué hay tanta diferencia? Debido a que fumar es un factor confusor, ¿no? Entonces, el OR que tendríamos que mostrar sería este OR de 1, dado que está ajustado por la variable fumar, ¿no? Volvamos a este gráfico. Tenemos otra variable, por ejemplo, inflamación arterial. En este ejemplo hipotético, nosotros creemos que tomar café produce inflamación arterial, y esta inflamación arterial es la que produce el infarto. Entonces, podemos tomar esta variable de inflamación arterial, pero ¿será necesario ajustar por esta variable? Pues no, debido a que esa es una variable intermedia, y si ajustamos por esta variable, desaparecemos la asociación que podría haber entre tomar café e infarto. Entonces, esta variable intermedia no es ajustable. Tenemos otra variable, por ejemplo, el consumo de warfarina. Los pacientes posinfarto, muchos de ellos toman warfarina. Y supongamos que en nuestra población el tomar warfarina está asociada con el consumo de café. Entonces, ¿tendremos que ajustar por warfarina? Nuevamente la respuesta es no, debido a que el tomar o no tomar warfarina es una consecuencia del infarto, por lo cual estaríamos sobreajustando si metemos la variable warfarina a nuestro modelo, ¿no? Entonces, un confusor tiene que estar asociado a la exposición, como en este caso fumar, pero tiene que a su vez causar el outcome y no tiene que ser una variable mediadora. Esos son los requisitos que debe cumplir un confusor.
Supongamos que tenemos nuestro Stata, ¿no? Nuestra base de datos, y queremos ver la asociación entre alcohol y diabetes. Le hacemos un tab y le podemos sacar su chi cuadrado. Ahora queremos ver si es que esta asociación se mantiene o no después de ajustar por la variable obesidad. Entonces colocamos este comando, cc alcohol diabetes, by, entre paréntesis, el nombre de la variable confusora, obeso. Entonces vemos aquí que nos da un cuadro con obeso 0 y obeso 1. Los obesos 0, o sea, los que no tienen obesidad, tienen un OR de 1. Es decir, la asociación entre alcohol y diabetes nos da un OR de 1. Y los que tienen obesidad también tienen una asociación entre alcohol y diabetes de 1. O sea, es la misma. Y es de 1. Pero el OR crudo, o sea, de alcohol con diabetes sin ajustar, es de 3.91, mientras que el combinado es prácticamente un promedio entre los dos ORs que nos han salido, en el obeso y en el no obeso, y por lo cual sigue siendo 1. Luego nos muestra un test de homogeneidad. Este test de homogeneidad nos dice si es que el OR en los obesos y el OR en los no obesos es el mismo, y nos da un valor P de 1, o sea que son exactamente iguales, ¿no? Luego vamos a ver la utilidad de ello. Entonces, si tenemos un OR crudo de 3.91 y un OR ajustado de 1, muy probablemente esta variable sí sea confusora y tengamos que meterla en nuestro modelo. Ahora, ¿por qué variables deberíamos ajustar? Para ello necesitamos hacer un DAG, que en español sería más o menos como un grafo dirigido acíclico. ¿Qué es esta figurita o figuraza de acá? Por ejemplo, nosotros queremos ver la asociación entre población, si es urbano, migrante o rural, que es esta variable, y consumo de tabaco, que es esta variable. Esta es nuestra asociación principal. Entonces tenemos que dibujar todos los posibles confusores y modificadores de efecto para esa asociación. Por ejemplo, depresión puede ser un confusor, edad, diagnóstico de hipertensión o diabetes, consumo de alcohol, factores genéticos, consumo de tabaco en familiares, sexo, nivel de educación, estado civil, ingresos económicos y algunos más que me faltaron colocar tal vez. Hay confusores que vamos a poder medir, que vamos a poder recolectar, y hay otros como por ejemplo factores genéticos, que tal vez hay un factor genético que haga que las personas migren y este mismo factor genético haga que las personas consuman tabaco, pero son factores que aún no son conocidos y que no vamos a poder ajustar, pero que sin embargo deben estar en nuestro DAG. Ahora, ¿de dónde sacamos todos estos confusores? De la literatura. Para ello tenemos que leer bien todo lo que se sabe sobre el tema y todos los factores asociados que tiene nuestro outcome antes de armar nuestra ficha de recolección de datos. ¿Ok? Este DAG debe estar siempre presente para meter o no meter variables al modelo. Ya hemos visto lo que es confusión. Ahora vamos a ver lo que es modificación de efecto, que también se conoce como interacción. Vemos otro ejemplo en el cual queremos ver si es que fumar está asociado a infarto de miocardio o no, ¿no? Tenemos aquí una población en la cual 500 personas fuman y 500 personas no fuman. Y el OR entre fumar e infarto al miocardio es de 3.98. Este es el OR crudo. Ahora lo certificamos en menores de 45 años y mayores o iguales a 45 años, ¿no? Nuevamente hemos dividido esta población en dos y sacamos el OR de cada uno. El OR certificado para menores de 45 años es de 1.5 y el OR certificado para mayores o iguales a 45 años es de 6.35. Ahí nos detenemos un poco. No nos preguntamos primero si es que esta variable es o no es confusora. Primero nos preguntamos, ¿esta variable es una modificadora de efecto? ¿Sí o no? Y la definición de modificador de efecto es que el OR de la asociación que estamos analizando es diferente para cada estrato de la variable. O sea, para el estrato 1 es diferente, como vemos aquí, que para el estrato 2. Entonces, muy probablemente esta variable sí sea una modificadora de efecto, en cuyo caso no podemos sacar un OR ajustado general con la fórmula de Mant y Hansel como lo hemos hecho antes, sino que para presentar nuestros resultados generalmente vamos a tener que estratificarlos, es decir, presentar por un lado los resultados de los menores de 45 años y presentar por otro lado los resultados de los que tienen mayor o igual edad a 45 años. Entonces, resumiendo en pocas palabras, confusión se ajusta mediante fórmulas estadísticas, modificación de efecto se suele estratificar. Acá vemos un ejemplo más. Queremos ver la asociación entre fumar y cáncer de colon. Es un ejemplo ficticio nuevamente.
para lo cual hacemos un chi cuadrado y nos sale un p de 0.000, o sea, un p menor a 0.001, o sea que sí hay asociación. Ahora queremos ver si es que la variable sexo es una variable confusora o modificadora de efecto, ¿no? Vemos entonces que cuando el sexo es cero, supongamos que son mujeres, el OR de esta asociación entre fumar y cáncer de colon es de 3.75. Y cuando el sexo es uno, supongamos que son varones, el OR de esta asociación es de 7.5. Entonces hay ORs distintos. Pero, ¿qué tan distintos son? ¿Son lo suficientemente distintos como para presentarlos de manera estratificada? Es decir, ¿se trata de un modificador de efecto o de un confusor o de ninguno de los dos, ¿no? Primero entonces tenemos que ver este P. Habíamos hablado ya antes que este P era un test de homogeneidad, que nos dice qué tan parecido es este OR con este OR, ¿no? Y nos sale un P-valor de 0.1698, es decir, no hay significancia, porque este P es mayor a 0.05. ¿Qué significa eso? Que en la población esos dos ORs pueden ser iguales, por lo cual podríamos decir que no existe una modificación de efecto. Ahora, una vez que sabemos eso, buscamos recién confusión. ¿Existe o no existe confusión? Vemos que el OR crudo es de 5.9 y el OR ajustado es de 5.7. Como son muy similares, aunque no hay ninguna prueba que nos diga eso, determinamos que tampoco hay confusión. Entonces, esta variable puede no ser ni modificadora de efecto ni confusora. Ahora, ¿la agregamos o no la agregamos al modelo? Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cómo controlamos la confusión y la modificación de efecto? Ya vimos que una forma muy fácil es estratificar, o sea, presentarlos por separado, los que fuman con los que no fuman, o los obesos con los no obesos. Y eso sirve más que nada para modificación de efecto. Para confusión también se puede estratificar, se puede estandarizar, pero lo más usual es ajustar mediante el uso de una regresión. Por ejemplo, en este estudio, en el cual quieren evaluar la asociación entre haber sido víctima de la violencia física en la niñez y aceptabilidad del castigo físico actualmente, es decir, quieren ver si aquellos que han sufrido violencia física cuando eran niños, actualmente ven como aceptable aplicar el castigo físico a sus propios hijos. Entonces presentan un modelo crudo y un modelo ajustado en su tabla principal, que es esta. Tienen aquí entonces la variable de exposición, que es haber sido víctima de violencia física en la niñez, ¿no? O sí. Y tienen la variable outcome, por acá en algún lado, que es aceptabilidad del castigo físico, ¿no? Entonces dicen, entre esta variable de exposición y esta variable outcome, el OR crudo es de 2. Es decir, sí hay una asociación, con un P menor a 0.001. Pero al lado ponen el modelo ajustado, y ya no es de 2, es de 1.8, aunque el P sigue siendo menor a 0.001. Pues bien, ¿por qué variables lo han ajustado? Vemos aquí que el modelo ajustado tiene un asterisco, y ese asterisco nos lleva al final de la tabla, y nos dice que este es un modelo multivariado, ajustado por sexo, edad, grado de instrucción, provincia, consumo excesivo de alcohol en el último mes e ingreso mensual de la familia. Estas son todas las variables por las cuales han ajustado. Que falten algunas variables, probablemente, y probablemente lo han colocado en su discusión, pero son las variables por las cuales lo han ajustado. Sin embargo, a pesar de haberlo ajustado por todas estas variables, el OR apenas cambia y el P se mantiene casi igual. Pero el OR y el P que deben presentar finalmente en su discusión y como conclusión es el ajustado, ¿no? Vemos aquí otro ejemplo donde se intentó ver los factores asociados a la producción científica en docentes universitarios de cursos de investigación, ¿no? Se cogió a un grupo de docentes que eran profesores de los cursos de metodología, tesis, etc. Se determinó cuál era su producción científica y se evaluó los factores asociados a tener una mayor producción científica. Ponemos, por ejemplo, este factor. Universidad de Lima tiene un RP de 3.02 con un PD menor a 0.001. Es decir, este factor, Universidad de Lima, sí está asociado a la producción científica en esta población. Pero luego de ajustarlo por ciertas variables, el RP, la razón de prevalencia, de 3.02 bajó a 1.59. Y el P, que era menor a 0.001, bajó a 0.432. Es decir, ya no era significativo. Entonces, esta presunta asociación entre ser de una Universidad de Lima y tener una buena producción científica probablemente haya estado confundida por otros factores por los cuales haya ajustado aquí. Bueno,
Para ajustar una relación hay varios modelos que se pueden utilizar, siendo los más comunes estos cuatro. La regresión lineal cuando el outcome es cuantitativo, la regresión logística cuando el outcome es dicotómico, la regresión de Cox cuando el outcome es un tiempo a evento y la regresión de Poisson cuando el outcome es un tiempo a evento también, o cuando el outcome es dicotómico en un estudio transversal. También se puede usar Poisson. Cada uno tiene una fórmula distinta, pero con varias similitudes. Por ejemplo, la regresión lineal tiene la siguiente fórmula. El valor predicho de y, que es nuestro outcome, por ejemplo, glucosa, va a ser igual a beta 0, que se llama intercepto, más beta 1 por x1, siendo x1 la primera variable que estamos metiendo al modelo. Por ejemplo, sexo. Más beta 2 por x2, que por ejemplo puede ser otra variable como IMC. Más beta 3 por x3, etc. Entonces lo que hace es crear una relación lineal entre el outcome, que es cuantitativo, y el resto de las variables, ¿no? En una regresión logística, la parte que está luego del igual es igual que en una regresión lineal. Sin embargo, lo que cambia es esto. Ya no estás hallando el valor de y, estás hallando el logaritmo del odds de y. En una regresión de Cox, también la parte que está a la derecha del igual es la misma. En la parte de la izquierda ya no hayas el valor de y, hayas el logaritmo del hazard de y. En una regresión de Poisson también hayas el logaritmo de las tasas de y. Hay que recordar que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Es decir, en la mayoría de los casos, una expresión matemática no va a resumir toda la complejidad del fenómeno que estamos viendo, pero puede ser útil para describir ciertas características del mismo. Eso es todo por ahora.